Buenas tardes televidentes, hoy en Puente News junto a mis compañeras Dana Sánchez, Luisa García, María Camila Amador y Andrea Mateus, en memoria de las jornadas de protesta social en el país en noviembre del 2019, nos gustaría hablar sobre el impacto social que ha tenido hasta el día de hoy. Empezaremos con la locución por el entonces presidente Iván Duque acerca de los acontecimientos, seguido por una réplica hecha por la oposición y artículos de diferentes autores que tienen como finalidad resaltar que todos los colombianos tenemos derechos, los cuales han sido establecidos por medio de diversos tratados y deben ser cumplidos. A continuación, un acercamiento al tema con mi compañera Dana Sánchez. Como comandante supremo de las fuerzas militares y de policía, se ha decretado el toque de queda. El estudiante Dylan Cruz cayó víctima de un proyectil. Pues mucha atención que en los últimos minutos se confirmó la muerte del joven de 18 años, Dylan Cruz. Dylan Cruz no murió. A Dylan Cruz lo mataron. Buenas tardes, aquí Dana Sánchez. Comencemos con recordar qué fue lo que dijo el expresidente Iván Duque en su locución. En resumidas cuentas, básicamente habló de que fue puro vandalismo. Dijo en una parte que hubieron protestas pacíficas, pero fue una cosa muy mínima. Y el resto de la locución básicamente se refirió a vandalismo, caos, etc. Ignoró lo que la ciudadanía necesitaba en ese entonces, ignoró las peticiones, absolutamente todo. Y solo habló de vandalismo. Y ya está, no dijo nada más. Aparte de mencionar que su gobierno, que la bandera de su gobierno era el diálogo social, cuando todos sabemos que eso realmente no pasó. Ahora vamos a hablar de la Constitución Política, más específicamente del título 4, comenzando por el capítulo 1, en el cual está el artículo 5.3, en el cual nos mencionan que la ciudadanía tiene diversos mecanismos, como son el plebiscito, el referendo, entre otros, pues para decir nosotros tenemos derechos, nosotros necesitamos tal cosa, bueno, etcétera, vamos a exigirlo de esta forma. ¿Qué tiene que ver esto con la locución? Ya les digo, un momento. Hay otro artículo que tiene que ver con esto. Es en el mismo título 4, es el artículo 112, el cual dice que los partidos políticos que no hagan parte de ese gobierno, o sea, bueno, puede ser la oposición, etcétera, también tienen derecho a mecanismos, pues, para participar en la política. Entonces, ¿qué sucede? Duque básicamente ignoró estos derechos, porque en vez de dar soluciones a la problemática que se daba en este momento, pues decir, pues si ustedes exigen tal cosa, no sé, hagan uso del plebiscito, de algún mecanismo, simplemente habló de vandalismo, habló de absolutamente todo, como una especie de cortina de humo, y echándose pañitos de agua a él mismo, diciendo que su gobierno estaba conversando, que su gobierno tenía todas las de ganar y que eran lo mejor de lo mejor. Y pues nada, o sea, también dijo que la fuerza pública estaba haciendo todo bien, los defendió totalmente, cuando nosotros sabemos que en esos días la fuerza pública masacró gente, que hubieron personas violadas, asesinadas, etc. Pero según Duque todo estaba bien y bueno, básicamente usó todo esto como una cortina de humo para simplemente dejar de lado lo que dice la Constitución y otros tratados, los cuales buscan que el pueblo colombiano, los derechos y que se cumplan, lo que se supone que debemos tener para tener una vida digna. Pero pues bueno, básicamente esta locución fue un golpe en la cara para la sociedad colombiana en ese entonces, que estaba esperando una respuesta de su presidente a el caos que estaba sucediendo en ese entonces.
A mi compañera Dana, Iván Duque ignoró el derecho de las personas a la protesta pacífica, refiriéndose a ello como vandalismo, sin tener en cuenta que tanto la Constitución Política como el punto 2 del Acuerdo de Paz, el cual dice que las garantías para movilización y protesta pacífica, incluyendo los disturbios, serán tratados con respeto a los derechos humanos, exigiendo el derecho a la participación ciudadana sin recriminaciones ni violencia en respuesta a las protestas. Es justo recordar que en el paro de ese entonces la fuerza pública como el ESMAD, la policía y demás fueron cómplices de asesinatos, violaciones y desapariciones de una gran suma del pueblo colombiano, trayendo al lugar el punto 2 del Acuerdo de Paz. Eso con el fin de recordar que muchos de los líderes sociales fueron asesinados durante el periodo del gobierno Duque, sin mencionar que también se hizo caso omiso cuando muchos de los excombatientes de las FARC fueron asesinados. Injustificablemente notamos en la locución que su interés en cumplir estos acuerdos de paz no tiene ningún valor sobre él ni sobre la protección de los derechos de todos los colombianos. Gracias, Luisa. Ahora, si se me permite, quisiera adentrarme en un tema que genera mucha controversia, el cual es el cumplimiento o no de la Constitución de 1991, que popularmente fue llamada la Carta Soñada, ya que esta Constitución nace en un contexto de guerra, violencia, que muchos colombianos luchamos y soñamos, ya que a comparación de las demás, esta es la más incluyente, la que más resalta la diversidad como la riqueza que es, la que más protege los derechos de todos los colombianos, que nos une como un país y la cual deberíamos hacer valer cada uno como ciudadano colombiano. Como bien lo había dicho antes, si esta es la Constitución que busca salvaguardar la diversidad como símbolo de riqueza de nuestro país, ¿por qué todavía seguimos viendo la discriminación y la desigualdad con tanta normalidad? ¿Por qué el gobierno no prioriza las comunidades indígenas y afrodescendientes, porque estas tienen que reclamar sus derechos como si no fueran colombianos? Porque el gobierno no dirige su atención hacia ciertas regiones o comunidades del país, porque el gobierno de Estado no hace presencia allí. Si todos queremos llamarnos colombianos, todos deberíamos gozar de los mismos derechos. Si bien la Constitución de 1991 no es un documento perfecto, pero sí cabe resaltar que es el que más ha protegido y permitirnos ser a cada uno de nosotros como colombianos, de proteger nuestra cultura, nuestras costumbres, permitirnos pensar con libertad, actuar, desarrollarnos. Por lo tanto, es deber de cada uno de nosotros exigir al Estado y gobierno que éste se cumpla no solo para nosotros, sino para todos, que a nuestro alrededor se pueda percibir que en la diversidad, que en la riqueza, cada uno goza de los derechos que nos permite llamarnos colombianos. Muchas gracias por su atención hasta ahora. Siguiendo con lo dicho por todas, me encantaría hablarles del Estatuto de Oposición y cómo influye en el paro durante el gobierno de Duque. La ley establece que los partidos y movimientos políticos tendrán la posibilidad de ejercer una oposición constructiva respaldada y apoyada por la Constitución. Les garantiza el derecho a discrepar y estar en desacuerdo para fomentar una democracia más fortalecida. Y también a las organizaciones independientes también hacen parte de esta ley. Existen las oposiciones como Colombia Humana y Partido Verde. Y Petro fue un representante de la oposición contra Duque, donde se le acusó de muchos incumplimientos para la paz y las minorías, tomando como ejemplo que se le nombró a los excombatientes de FARC asesinados en los últimos 4 años, o la respuesta de la oposición a la locución de Duque. La oposición apoyaba el paro nacional del 21 de noviembre. El paro nacional en principio fue convocado por centrales obreras, pero después se convirtió en una muestra de inconformismo ante el gobierno de Iván Duque por parte de las minorías. Durante las manifestaciones del paro nacional, los jóvenes universitarios que cuentan como organizaciones independientes fueron protagonistas y le exigen al gobierno mayor acceso a educación y condiciones de vida, como también exigen que se ponga fin a la opresión violenta que se vive en las calles, y en medio está el seguimiento a los acuerdos firmados entre el gobierno y las comunidades étnicas, quienes también fueron partícipes en la jornada de las protestas. Dicho esto, recopilando todo lo dicho, se puede observar que el gobierno de Duque ha tenido muchos incumplimientos hacia los derechos que se presentan
en la Constitución, afectando a las personas que terminan apoyando a los partidos de oposición. Con esta información dada, esperemos que ahora el pueblo de Colombia siga abriendo los ojos y que busquemos activamente fuentes verídicas y nos informemos para así juzgar de forma crítica a los gobiernos que vendrán y tenemos. Gracias.